Círculo de Liderazgo, día 11, ciclo 4. Estudiando a profundidad el libro El Poder de la Conciencia de Neville Goddard. No olvide que en los ciclos de liderazgo nos reunimos todos los días, todas las semanas, todos los meses para crecer y empoderarnos en pro de alcanzar nuestros sueños y nuestras metas y maximizar el potencial del resto de nuestros días. Te saluda Carlos Eduardo Sarmiento, mentor de negocios y coach de alto desempeño, y hoy estudiaremos el capítulo 11, interferencia. Somos libres de escoger el concepto de nosotros mismos que vayamos a aceptar. Por lo tanto, disponemos de la facultad de intervención, la cual nos capacita para alterar el curso de nuestro futuro. El medio para progresar de verdad lo determina el proceso de ascender desde nuestro concepto actual de nosotros mismos a otro más elevado. Dicho concepto más elevado nos está esperando para que lo materialicemos en el mundo de las experiencias. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria, Efesios 3:20. Ese Él, con la capacidad de hacer más de lo que podamos pedir o imaginarnos, es nuestra imaginación, mientras que el poder que obra eficazmente en nosotros es nuestra atención. Si comprendemos que nuestra imaginación es Él, con la capacidad de hacer todo lo que le pidamos, y que nuestra atención es la capacidad mediante la cual creamos nuestro mundo, podemos empezar a construirnos nuestro mundo ideal. Imagínate que eres el ideal de ti mismo que sueñas y que deseas. Mantén tu atención en dicho estado imaginado y en cuanto sientas por completo que ya eres dicho ideal, se manifestará como realidad en tu mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Juan 1:10. El misterio se ha mantenido oculto por siglos, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:26 y 27. Ese Él de la primera de estas dos citas es nuestra imaginación, tal y como se ha explicado anteriormente. No existe más que una única sustancia. Dicha sustancia es conciencia. En nuestra imaginación es donde se transforma dicha sustancia en conceptos, los cuales a su vez se manifiestan en forma de condiciones, circunstancias y objetos físicos, y así es como la imaginación ha creado nuestro mundo actual. Con excepción de unos pocos casos individuales, el hombre no es consciente de esta verdad suprema. El misterio al que hace alusión la segunda cita, Cristo en vosotros, es nuestra imaginación, que es lo que moldea nuestro mundo. La esperanza de la gloria es nuestra conciencia de la capacidad de elevarnos de forma perpetua a niveles superiores. Cristo lo encontramos cuando nos hacemos conscientes de nuestra imaginación y cómo esto constituye un poder de creación. Cuando lo descubrimos, las torres del dogma habrán escuchado las trompetas de la verdad, y al igual que los muros de Jericó, quedarán reducidas al polvo. Hasta aquí nuestra lectura del día de hoy. Ahora vamos a ir al proceso de comprensión. Recuerde, la comprensión precede la transformación. Si usted quiere ser transformado, si quiere ser un generador de transformación, tiene que volverse un experto en la comprensión. La comprensión viene por el estudio continuo y sistemático y profundo, a través de ser acompañado por un mentor o por un maestro. ¿De acuerdo? Capítulo 11 nos da una palabra poderosa y es la palabra interferencia. Y lo que se me viene acá a interferencia está conectado con lo que dice uno de los primeros escritos de este capítulo, y dice el autor Neville Goddard: por lo tanto, disponemos de la facultad de intervención, la cual nos capacita para alterar el curso de nuestro futuro. Entonces, quiero comenzar contextualizando dos palabras: interferencia e intervención. Interferencia podemos verla de dos maneras. Interferencia es cuando, por ejemplo, en los televisores antiguos
o en ciertos radios todavía, o a veces con las señales de los celulares, usted pasa por ciertas zonas y hay una interferencia. ¿Esa interferencia qué hace? Esa interferencia corta. Esa interferencia se opone a que usted reciba una buena señal. Esa interferencia se opone a que usted reciba una buena comunicación, a que usted escuche bien. Entonces acá me encanta el capítulo 11 de este poderoso libro, porque interferencia nos lleva a la palabra también intervención. Entonces lo que nos está diciendo este capítulo es que nos está recordando que nosotros, por ser la máxima creación de Dios, por haber sido creados a la imagen y semejanza de Dios, tenemos en nosotros y tenemos dentro de nosotros el poder de interferir. ¿De interferir qué? De interferir o de intervenir los malos resultados, los males planos, las malas emocionalidades, las malas experiencias, para transformarlas, para convertirlas en cosas extraordinarias. Y me gusta porque el texto es claro, dice: disponemos de la facultad de la intervención. Facultad significa don, regalo, talento. Facultad quiere decir que ya está dentro de nosotros, pero facultad no quiere decir que ya está entrenada. Facultad no quiere decir que ya está desarrollada. Dios nos regala facultades, dones y talentos, pero es nuestra responsabilidad personal el aceptarlos, el abrazarlos y el entrenarlos y desarrollarlos. El texto dice, señores, y me encanta, los primeros dos renglones son contundentes. Dice, somos libres. Libre significa libre albedrío. Dios es un caballero de tal manera que nunca obligará a nadie. Si tú escoges el bien, Dios te bendice en bien. Si tú escoges el mal, nosotros mismos nos maldecimos, porque Dios es ley, la ley es Dios, y Dios no puede ser burlado, la ley no puede ser burlada. Cuando vamos en contra de la ley, vamos en contra de Dios, y la ley es la que nos castiga, la ley es la que se genera una interferencia, la ley es la que nos coloca en posiciones equivocadas. Y entonces me encanta, dice, todos tenemos el libre albedrío, es la posibilidad de escoger el concepto de nosotros mismos que vayamos a aceptar. Entonces, si recordamos, en el día de ayer hablamos sobre el autoconcepto. Autoconcepto significa la interpretación, la convicción, el sentido que tenemos sobre nosotros mismos. Autoconcepto, concepto de mí mismo. ¿Qué piensas de ti mismo? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo te amas a ti mismo? ¿Cómo te honras a ti mismo? Recuerda que nadie te puede llevar a ningún lugar al que tú no quieras ir, que nadie te puede amar si tú no te amas, nadie te puede respetar si tú no te respetas, nadie te puede ver como grandioso si tú no te ves como grandioso. Entonces, cuando en el capítulo 11, en interferencia, nos dice que podemos escoger el concepto de nosotros mismos que vayamos a aceptar, nos tenemos que remitir al capítulo anterior donde hablamos de autoconcepto. Personas en malestar, personas enfermas, personas con carencia de propósito, personas que no habitan la vida extraordinaria y de abundancia que Dios nos mandó a vivir a través de la persona de Jesús, es porque tienen un concepto falso, es porque tienen un concepto equivocado, es porque tienen un concepto enfermo de sí mismos y de la divinidad. Y entonces acá nos dice algo precioso: somos libres de escoger el concepto de nosotros mismos que vayamos a aceptar. Recuerda Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis pues, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que conozcas la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Eso qué quiere decir? No se conformen al malestar, no se conformen con la mediocridad, no se conformen con la enfermedad, no se conformen con no ser felices, no se conformen con un poquito, sino que busquen la excelencia, opten. Y aquí dice, podemos escoger el concepto, el autoconcepto que cada uno quiera. Entonces aquí el primer regalo es que Dios nos da, nos dice, son libres, pero yo quiero que ustedes escojan lo mejor, quiero que escojan lo máximo, quiero que escojan la excelencia, quiero que escojan la abundancia, quiero que escojan la opulencia, quiero que escojan el bienestar, quiero que escojan la bendición. Y luego dice que tenemos la facultad de intervención, la cual nos permite alterar el curso de nuestro futuro. Y dice que podemos conectarnos con un proceso que nos va a llevar
a generar un cambio desde el estado presente al estado futuro, al estado ideal que Dios espera que sea un estado más elevado. Y todo parte a partir de un autoconcepto. ¿De acuerdo? Y luego nos conecta con un versículo precioso que tiene demasiada profundidad. Efesios capítulo 3, versículo 20. Dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos, imaginamos o pedimos, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria. Y este versículo tiene dos dimensionalidades. ¿De acuerdo? La primera dimensionalidad, recuerde, todos los versículos que leemos, siempre, si queremos tener una verdadera comprensión, si queremos alinearnos a la verdad, necesitamos conectarnos con las dos dimensionalidades de cada versículo. Y todos los versículos tienen dos dimensionalidades. La primera, primero Dios. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto de cosas os vendrán por añadidura. Entonces siempre la primera dimensionalidad de cada versículo bíblico tiene que ver con volver los ojos a Dios el Creador. Entonces, ¿quién es el que puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginar o pedir a nuestro favor y para nosotros? Pues Dios el Creador. Siempre, primera dimensionalidad, ve a Dios el Creador. Y luego dice, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria. ¿A quién debe ser toda la gloria, toda la honra, todo el poder y toda la alabanza? Al Dios Creador. Pero ¿dónde hay un gran poder? En nosotros. ¿Cómo se llama este poder? Para la ciencia se llama mente subconsciente. Para los teólogos se llama espíritu humano, que es el único que puede tener presencia y conexión con el Espíritu de Dios. Entonces, como fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, tenemos el regalo de poder acudir al Dios Todopoderoso, al Dios Creador, a quien le damos toda la gloria, quien es el que puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginar para nuestro favor, para nuestro propósito, para nuestra bendición. Y a través de darle la gloria a Dios y conectarnos con Dios, a través de la oración, a través de la meditación, a través de las escrituras espirituales, entonces Él va a activar el poder que está dentro de nosotros, y ese se llama el poder del espíritu humano a través del poder del Espíritu Santo. Pero luego hay una segunda dimensionalidad del versículo, y esa dimensionalidad es la dimensionalidad que tiene que ver con los humanos, con nuestras facultades, con nuestros dones y con nuestros talentos. Y esa facultad la explica muy bien. Esa segunda dimensionalidad la explica muy bien Neville Goddard, cuando dice, ese Él es la capacidad de hacer más de lo que podamos, es nuestra imaginación. Volvemos, recuerde, la imaginación es una de las 6 facultades mentales que Dios nos regaló a todos los seres humanos. Recuerde, facultad es un don y es un regalo, no significa desarrollado. Es decir, hay personas que tristemente mueren sin haber descubierto sus 6 facultades, o sin haber desarrollado las 6, o tal vez 2 o 3 nunca desarrolladas. Entonces, la imaginación es una gran facultad, pero es una facultad que hay que desarrollarla. ¿Cómo se desarrolla? Por medio de entrenamiento. ¿Cómo se entrena? Por medio de práctica. ¿Cuándo debe ser la práctica? Todos los días, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué necesitamos utilizar? Necesitamos cambiar el autoconcepto, conocer la voluntad de Dios, conocer las leyes espirituales, conocer las leyes universales, y a través de la imaginación comenzar a construir en nuestra mente subconsciente, en nuestra imaginación, en nuestro espíritu humano, aquello que realmente queremos tener. Es decir, trabajar en nosotros y colocar nuestra imaginación a desarrollar las imágenes, los sentimientos, las emociones, los resultados del tipo de vida que queremos ver, del tipo de vida que queremos vivir. ¿De acuerdo? Y luego nos habla de otro elemento. Entonces, mire, el primer elemento nos habla de imaginación, que es una facultad mental, y luego nos habla de otro elemento que se llama atención. Y aquí el autor define, dice, atención es la capacidad mediante la cual creamos nuestro mundo. Podemos comenzar ya a construir nuestro mundo ideal. Repito, capacidad. ¿Qué es la atención? Es la capacidad.
Recuerde, capacidad significa también que se puede desarrollar, mediante la cual creamos nuestro mundo. Entonces, aquí en el siguiente texto del capítulo nos da un ejemplo de cómo funcionarían ambos elementos poderosos, activándolos al mismo tiempo a nuestro favor. ¿Cuáles son los dos elementos poderosos? Elemento 1, imaginación. Elemento 2, atención. Y dice: imagínate que eres el ideal de ti mismo que sueñas y que deseas. Elemento 1 en acción. Luego dice: mantén tu atención en dicho estado imaginado y en cuanto sientas por completo que ya eres dicho ideal, se manifestará como realidad en tu mundo. Segundo elemento poderoso. Entonces miremos, imaginar es la capacidad de poder cerrar los ojos y visualizarnos viviendo el estilo de vida que queremos, los resultados que queremos, la salud que necesitamos, sea lo que sea. Imagínalo, imagínalo, imagínalo. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Cuántas veces sea posible? Imagínalo, imagínalo, imagínalo. Luego dice: mantenga tu atención. Atención significa enfoque. Se lo voy a parafrasear de la siguiente manera: el principio de la atención o el principio del enfoque dice: aquello en que mantengas con mayor consistencia y continuidad, es decir, todos los días, pensando, sintiendo y viendo en tu mente, será aquello que se manifestará sí o sí, irrevocablemente en tu mundo físico. Se lo voy a parafrasear de otra forma para que haya comprensión. Si te la pasas imaginando, sintiendo, pensando, rumiando cosas negativas, ¿cuándo? Todos los días, ¿a qué horas? A toda hora, tarde o temprano, ¿qué vas a manifestar y qué vas a traer por ley de atracción? Vas a manifestar y vas a traer cosas negativas. Pero así como opera para un lado, opera para el otro lado. Si todos los días te imaginas en lo positivo, en la bendición, en el propósito, en el servicio, en el amor, en el perdón, en lo altruista, en todo lo de buen nombre, y rumeas eso, y piensas eso, y hablas eso, y sientes eso, ¿cuándo? Todos los días, ¿a qué horas? A todas horas, tarde o temprano, eso será lo que manifestarás. De eso se trata el poder que tenemos de interferencia, el poder que tenemos de intervención, o el poder que tenemos de transformación. Y luego nos da un versículo precioso, Juan 1:10. El que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. ¡Wow! Este versículo es poderoso. El que era la luz ya estaba en el mundo. ¿Quién es el que era la luz? Dios el eterno, Dios el creador. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él no tiene principio, Él no tiene final, Él siempre ha estado, Él siempre estará, Él es eterno. O sea, el que era la luz, Él ya estaba, siempre ha estado y siempre estará. Y luego dice, y el mundo, le hace la tierra, le hace donde tú y yo habitamos, fue creado por medio de Él. ¿Por medio de qué? Por medio del poder del Dios creador, a través del poder del Logos, que es la palabra de Dios. Y dice, pero el mundo no le reconoció. Y aquí nos habla de dos dimensionalidades. Recuerda, dimensión espiritual. Las personas quieren recibir los principios de Dios, pero no quieren recibir a la persona de Dios. Entonces las personas que no quieren recibir a la persona de Dios a través de Jesús son las personas a las cuales el versículo se refiere como que no le reconocieron. Y entonces aquí tengo que ser muy claro y decirles, tú puedes acceder a la casa, carro, el beca, la vida sobreabundante, pero recuerda que también tenemos todos una eternidad. Y si no te acercas y te conectas con el Dios creador a través de la persona de Jesús, pues tu eternidad no será en bendición. A pesar de que hayas tenido casa, carro y beca. Y hay personas que han aceptado a la persona de Jesús, es decir, que sí reconocieron, según Juan 1:10, al Dios eterno, pero tienen escasez y también tienen enfermedad en su vida, no porque Dios lo quiera, sino porque ellos no accedieron a ese poder. Entonces necesitamos las dos dimensiones, la persona de Jesús y los principios de Jesús que nos conectan con la divinidad. ¿De acuerdo? Y siempre la segunda dimensionalidad de estos versículos tiene que ver con la imaginación y con la atención, que es lo que la ciencia llama la mente subconsciente. Y luego dice,
Colosenses 1, 26 y 27, el misterio se ha mantenido oculto por siglos, Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Y entonces, dimensionalidad número 1 del versículo, nosotros necesitamos tener una relación con la persona de Jesús, con la persona de Jesucristo, el Cristo, porque solamente Cristo en nosotros nos da la esperanza de gloria. Y entonces quiero retarte al siguiente nivel de comprensión. Hay dos tipos de esperanza. Una esperanza de resultados, que es tener casa, carro y beca y todo lo maravilloso aquí en la tierra. Y segundo, una esperanza de gloria. Para la esperanza de resultados solo necesitas las leyes universales, los principios espirituales y usarlos y trabajar y lo lograrás. Pero para tener la esperanza de gloria, que es la eternidad, necesitas obligatoriamente conectarte con la persona de Jesús, el maestro de maestros, el mentor de mentores. ¿Listo? Y en la intervención, en la dimensionalidad humana, la dimensión de la ciencia, volvemos a lo mismo. Y es que la imaginación. Y luego nos habla, Neville Goddard usa un concepto que me gusta, dice, dicha sustancia es conciencia. Entonces, cuando se dice que que los pensamientos son una sustancia y que el universo tiene una sustancia, se refiere a los pensamientos de Dios y a los principios de Dios. Cuando tú quieres manifestar algo, primero entras en conciencia. Esa conciencia te permite ver algo que Dios ya creó y que siempre ha estado y que está en una sustancia invisible. Y cuando tú te conectas y eres capaz de por conciencia ver ese nivel de conciencia, como los hermanos Wright cuando vieron el avión, que nadie lo estaba viendo, no quiere decir que no existía, quiere decir que había una sustancia llamada avión, que solamente una persona en una conciencia alta, de alta vibración, podía conectarse con esa idea, empoderarse con esa idea y comprometerse a manifestar esa idea. Y eso es a lo que Bob Proctor, uno de mis mentores, llamamos el proceso creativo, y el proceso creativo es la forma en que Dios crea todas las cosas. Y entonces necesitamos la conciencia. Bueno, creo que cada vez estamos profundizando y aprendiendo cosas hermosas, cosas excelentemente valiosas y muy profundas. Recuerde, comprometido, salga de aquí a leer su meta poderosa y apoteósica que tiene por escrito, que tiene laminada. Conéctese con su propósito personal definido. Si necesita ayuda, no olvide contactar al mentor o al coach que le está acompañando en este círculo de liderazgo. Salga a tener un tiempo devocional, un tiempo espiritual. Recuerde que sí o sí, los seres humanos somos seres humanos triádicos y estamos llamados a desarrollarnos en equilibrio en 3 dimensionalidades. Primera dimensión, la dimensión mental, la cual trabajamos aquí en los círculos de liderazgo. Segunda dimensión, la dimensión espiritual, la cual trabajamos en nuestros tiempos personales de meditación, de orar, de rezar y de escudriñar libros espirituales. Y la tercera dimensión es la dimensión del cuerpo, la dimensión física, que la trabajamos cuando llevamos nuestro cuerpo a hacer ejercicio, alimentarlo sanamente, y cuando nos comprometemos con la acción a través de las 6 acciones de máxima rentabilidad que cada mentor le ha asignado y le ha ayudado a diseñar a usted. Andemos siempre de mejor para arriba. Bendiciones.